acercado a la casa de Nair Trógolo. Bueno, porque es interesante lo que está pasando con esta mujer, que ya varias veces le hemos hecho entrevistas, porque ha transitado un camino que nadie lo transita, que es, o al menos poca gente, es el camino de la astronomía. ¿Cómo surge este interés por el cielo, por llamarlo de alguna manera? Porque desde muy chiquita tuviste esta decisión, ¿no?, de estudiar esto. Hola, Nairu, bienvenida. Muchas gracias. Sí, la verdad es que fue algo de muy chica y creo que también algo que hay que destacar es el hecho de vivir en un lugar con pocos habitantes, donde la contaminación lumínica no es intensa. Ahora quizás sí, acá en mi casa ya se ven las estrellas, pero no mucho, pero en su momento, en los 90, cuando era chica, en casi todo el Trébol había un buen cielo y es un contacto directo, claro, con eso y con la curiosidad que le genera a uno ver un montón de cosas ahí afuera, ver que el cielo cambia, que la luna cambia y bueno, ya desde chica ese tipo de cosas me generaban curiosidad y siempre era como, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, y mi mamá ahí acompañó y me fue contando todo lo que ella sabía y ya cuando no teníamos muchas respuestas empezamos a acudir a los libros. Y hay que estudiar, dijo, a ver, anda a estudiar de esto que tanto te gusta, capaz que lo mejor fue por ahí entonces el camino de la decisión, ¿no? Sí, fue eso, fue mucha curiosidad, un acompañamiento adulto, que eso también para mí fue muy significativo. El hecho de acceder a libros, siempre digo, por ejemplo, en mi caso, había libros en mi casa, pero una biblioteca acotada, y el hecho de poder acceder, por ejemplo, a la biblioteca Piccolo, mi mamá me hizo socia ahí, había mucho más libros a los que podía acceder, y bueno, ese tipo de cosas son valiosas, son significativas en un momento donde uno quiere conocer, claro, y los recursos son limitados, pero siempre hay estos lugares donde se puede acceder. Bien, terminaste entonces secundario y ya tenías la decisión tomada, ¿no? Sí, desde siempre también pasa con las carreras que son más atípicas o las científicas, que hay un montón de documentales a disposición y uno no tiene muy claro que esas cosas se pueden estudiar, que hay gente que estudia animales, que hay gente que estudia plantas, que estudia los océanos, la astronomía. Claro. Los cuerpos del sistema solar. Entonces también encontrarse con que en Argentina existía la posibilidad de estudiar este tipo de cosas, ya también te abre otras posibilidades. Ahí empecé a pensar de que bueno, quizás ir a la universidad era una opción y estudiar lo que quería también. Así que sí, en el secundario ya me empecé a preparar para... ¿Y cómo se llama la carrera que estudiaste? Se llama licenciatura en astronomía. Bien. Y hay 3 lugares en el país donde se estudia actualmente. Una es en Córdoba, que es el lugar donde estudia, la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Se estudia en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y en San Juan. ¿Cuántos años dura esa carrera? La licenciatura dura 5 años. Ajá. Sí. Y después, bastante. Bueno, sí, como cualquier otra carrera de la universidad, en general son 5 años. Los que hay que dedicarle como mínimo. Bueno, y a partir de allí, digo, ¿es fácil la salida laboral? ¿Terminaste, te recibiste? Digo, ¿cómo es la inserción laboral de alguien más? Sí, es una buena pregunta. Es un tanto complejo y creo que le pasa a todas las personas. Hay épocas que son mejores o peores para ciertas profesiones. En particular, lo que tiene la ciencia es que depende mucho de cuál es la ideología que tiene el gobierno de turno en cuanto a la inversión en ciencia, en tecnología, en la educación. Entonces, es fuertemente dependiente de eso. Lo que se suele hacer cuando uno termina la licenciatura, que son esos primeros 5 años, es si uno quiere seguir haciendo investigación, se aplica a una beca doctoral. En este caso, en nuestro país, esas becas las da el CONICET. Hay algunos otros organismos que son más provinciales, digamos, pero el CONICET es a nivel nacional la institución por excelencia científica, que engloba, digamos, a toda la gente que hace ciencias. Entonces uno aplica esa beca y hay un comité que evalúa la propuesta que vos tenés. Vos decís, yo pido este dinero para investigar tal cosa. Para investigar tal cosa, armás un plan de investigación. Entonces hay gente que evalúa ese plan, que evalúa
tu currículum y el currículum de las personas que te van a asesorar, de tus tutores. Bien. Sería durante esos 5 años. Y entonces asignan un puntaje, se hace un orden de mérito, es un concurso. Bien. Entonces de ahí te asignan o no. Entonces en el año 2021, pospandemia. Sí, es que justo empezaba la pandemia, yo me entero en enero que había tenido beca de CONICET para empezar en abril de ese año, 2020, perdón. Claro, 2020 fue la pandemia. Sí, 2020 fue la pandemia. Así que bueno, ahí empiezo, el 1 de abril de 2020 empiezo mis 5 años de doctorado investigando, en principio, exoplanetas. Después la situación cambió un poco, pero después las cosas se fueron modificando sobre la marcha y tiene que ver un poco con esto que me preguntabas, lo de la inserción laboral. Lo que uno hace en general es cuando termina la carrera no aplica solamente a una beca, porque las posibilidades de que salga a la primera vez no siempre son... Entonces como que vas tirando línea por todos lados. Vas tirando por varios lugares. Y es así que yo en el 2019 había aplicado también a una beca en España. Y era para estudiar otra cosa, que son los asteroides. Resulta que, bueno, el concurso en España se demora por tema pandemia y cuando a mí me avisan que había quedado, yo ya estaba haciendo el doctorado en CONICET. Claro. Entonces, bueno, pero el problema ahí es que a mí me gustaban más los asteroides que los exoplanetas. Entonces me puse en una encrucijada. ¡Ay, qué horrible! Había que tomar una decisión ahí que hacer y por suerte pude hacer todo porque se hicieron unos trámites en el medio junto con CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de España para poder hacer un doctorado en conjunto. Entonces yo me iba a dedicar a estudiar asteroides y la mitad de la financiación iba a venir de Argentina y la otra mitad iba a venir por parte de España. Bien, y llegó el 2025. Bien, ya estaba finalizando el doctorado del CONICET, ¿no es cierto? Sí, bien. Sí. Sí, mi título es de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctorado en astronomía y doctorado en física por parte de España, por todos esta burocracia que hubo en el medio. O sea que fue también a nivel internacional el título. Sí. Bien. Así que sí, hace 15 días atrás defendí la tesis de doctorado, finalmente en el tema que quería, que era relacionado con los asteroides. Bien. Por suerte tuve también un poco, gracias a mis supervisores, la libertad de ir haciendo varias cosas al mismo tiempo, porque a veces eso no es tan fácil, de dedicarle parte del tiempo a muchos proyectos distintos. Y uno de ellos, que no tiene que ver con mi tesis doctoral, por más que está como un poco relacionado, es el hecho de que en octubre fuimos a La Pampa en una expedición en busca de un meteorito. Así que digamos que junto con la defensa de la tesis doctoral fue lo más emocionante del año. Volviendo un poquito al doctorado, Nair, tu jurado, ¿cómo estaba compuesto? ¿Por gente de acá, por gente de España? Siempre hay reglas a seguir. Bien. Se pide que siempre haya una persona de la institución que es donde vos estás defendiendo la tesis, una persona externa al menos y después otra persona que vos elijas, así que en este caso estaba compuesto por Federico Sopetti, que es un astrónomo de ahí de la Universidad Nacional de Córdoba, por Manuel Pérez Molina, que es un chico de la Universidad de Alicante, matemático, y por Romina Di Sisto, que es profesora y astrónoma de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Así que no era algo muy fácil, digo, te llevó mucho tiempo preparar esta tesis, me imagino tuviste tutores, ¿cómo fue el sistema? Sí. Uno empieza a escribir, más o menos, es como contar qué es lo que hiciste durante esos 5 años. Uno tiene que hacer una introducción, contando cuál es el estado del arte del tema que está investigando, cuál es la motivación que te llevó a estudiar lo que estudiaste, cuáles son los objetivos que uno se planteó en un inicio, y después viene todo el desarrollo de lo que uno hizo por su propia cuenta. Y después, bueno, resultados y las conclusiones. Entonces, todo ese proceso de escritura me llevó menos tiempo del que esperaba, pero ponerle unos 8 meses. Bien. Y en ese tiempo son los supervisores, que en este caso tenía 2, uno en Córdoba y otro en España,
que van viendo lo que escribís y te van haciendo acotaciones y Corrección. correcciones. Y una vez que ya pasó por mi propio filtro y el de mis tutores, ahí se le envía la tesis al jurado. Bien. El jurado la lee, la evalúa, hace preguntas, hace correcciones, puntualizaciones o comentarios. Te pueden decir, es necesario que quizás agregues una discusión sobre esta otra cosa que no Bien. mencionás, o por qué estás poniendo esto si no estoy entendiendo mucho qué tiene que ver con el tema que estás tratando, y te hacen preguntas. Entonces esos, después se vuelve a corregir la tesis y después llega el momento de la defensa. Bien, bien. Eso fue en la UNC entonces. Sí, en la UNC. Bien. Sí. ¿Tenías un tiempo estipulado para hacer tu defensa o era libre la cantidad de tiempo? No, eran 45 minutos, yo me pasé un poquito, una hora. Pero Y- 8 meses escribiendo para decirlo en 45 minutos. Es desafiante siempre llegar a cumplir con los tiempos que piden, pero fue una hora y después ya se abre como el debate, son los jurados que empiezan a preguntar. Esa Sí. parte es muy interesante también. ¿Y cuál es el puntaje? Si se puede saber, ¿va? Que te obtuviste. Sí, me pusieron sobresaliente, que es la nota más alta, y una denominación que usan en Europa que es cum laude, que es como que con esa nota entras a concursos para gente que evalúa las mejores tesis del año. Así Bien. que, bueno. Digamos que fue una de estuvo las bien. mejores tesis del año, ¿eh? Estuvo bien. Bueno, felicitaciones, Nair. Así que ahora sos doctora en astronomía. ¿es Doctora así? en astronomía. ¿Y cuál es tu proyecto, bueno, con respecto a esto, ¿no? Has logrado lo que quisiste, digo, ¿cuál es el plan hacia el futuro? Bueno, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. El tema en el que yo trabajé durante Sí. la tesis tiene que ver con los asteroides, que los asteroides son los objetos más chiquitos, podemos decir, que habitan en el sistema solar. Tenemos los pequeños cuerpos, le llamamos a los cometas y a los asteroides. Los asteroides en particular son, podemos decir, que escombros de lo que quedó de la formación de los planetas. Bien. Es material que está ahí en órbita alrededor del Sol, que no llegó a formar parte de ningún otro cuerpo más grande como los planetas o las lunas que conocemos, y es material que quedó ahí remanente de esos inicios. Resulta ser que ahora mismo estudiar asteroides está en auge, hay un montón de misiones que han llegado en los últimos años y muchas misiones planeadas para un futuro muy cercano. Tienen la ventaja de que son objetos que están cerca, y hay gente que se dio cuenta de que en estos objetos también hay tierras raras, materiales y minerales que acá en el planeta no son tan comunes, y está un poco la idea de hacer minería en el espacio. Entonces, un poco con ese objetivo, las grandes agencias espaciales tienen ganas de investigar y de poner recursos ahí para ir hasta el lugar, tomar muestras, ver cómo son estos objetos, cuál ha sido si podemos entender cuál fue su evolución durante toda la vida del sistema solar. Ese es uno de los motivos, y otro motivo es que, claro, en los últimos años la Tierra se llenó de telescopios, incluso el espacio se llenó de telescopios. Claro. Y como estábamos monitoreando el cielo todo el tiempo, nos dimos cuenta que estos asteroides nos pasan cerca de nuestras narices de forma constante. Hasta ahora siempre de una forma que no ha sido peligrosa, salvo algunos casos puntuales que se han evaluado, pero sabemos que al menos en un periodo de 100 años estaríamos a salvo de cualquier impacto. Pero puede pasar esto que mencionábamos antes, que pasó en La Pampa, de que un objeto, un asteroide de unos 2 metros, pensemos del tamaño de una heladera, Claro. impactó contra la Tierra, ingresó a la atmósfera Pudo terrestre, ingresar. exacto, en el transcurso explotó, porque por las grandes presiones y las temperaturas a las que son sometidos en su paso a la atmósfera, porque vienen a una velocidad altísima, explota y cae en fragmentos en la Tierra. Bien. Este objeto, por suerte, era pequeño, no generó ningún tipo de daño material, pero podría ser el caso de que tengamos que preocuparnos porque el objeto es un poco más grande. Bien. Solo para citar un caso del último tiempo, en Rusia en 2013, un cuerpo de unos 15 metros, este era de 2,
de unos 15 metros generó una explosión tal en la atmósfera que hubo 1000 heridos. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, lo que pensamos es que tenemos que tener alguna herramienta para desviar asteroides. Bien. Entonces ahí es donde se funda el área de defensa planetaria dentro del ámbito de la astronomía. Bien. Entonces, la investigación que estoy haciendo en mi tesis doctoral es en el marco de un proyecto de este tipo, de defensa planetaria, porque la NASA, que es la agencia del espacio de Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea, que es la ESA, en conjunto hicieron un acuerdo para enviar 2 naves al mismo asteroide e intentar desviarlo, colisionarlo y desviarlo. Bien. Este asteroide que usaron como test de prueba no generaba ningún peligro para nosotros. Se llama Didymos, es un sistema de 2 asteroides que giran uno alrededor del otro. Esto pasó en el 2022, que desvían este asteroide. Entonces había que hacer un montón de estudios a ese objeto. ¿Lo lograron? Lo lograron, sí. Había que hacer un montón de estudios a ese objeto para intentar tener la mayor cantidad de información posible, detallada, para después analizar también qué era lo que había pasado en la colisión. Claro. Interpretar los datos que venían de la misión. Entonces mi proyecto de tesis fue estudiar ese par de asteroides. Mira. En este caso hay que ser un poco realistas, y el planeta Tierra, antes de que los seres humanos empecemos a caminar por el territorio, tuvo 5 extinciones masivas. Y más de una fue por impacto de un asteroide. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que si la última vez ocurrió hace 66 millones de años, hay que hacer un poco de cuentas y pensar, bueno, si esto es algo un poco cíclico, podría pasar de que en un futuro esto vuelva a ocurrir. Entonces ahí está un poco la astucia, y es usar la ciencia para un beneficio común y decir, bueno, para ese momento deberíamos estar preparados, deberíamos tener algún método, alguna herramienta que sirva para protegernos ante la eventual colisión de un asteroide. Entonces, la realidad es no hay que tener miedo. La otra realidad es que hay que tomarlo como una catástrofe natural más que podría ocurrir. Y la parte buena es que se están haciendo un montón de avances tecnológicos en ese sentido, que en unos años nos van a permitir saber que estamos tranquilos, porque en caso de que una situación así se presente, vamos a saber cómo sortearlo. Bien, ¿y vos te unirías entonces a un equipo de trabajo que en Estados Unidos, en alguna otra parte del planeta, no sé, viajarías? Bueno, ahora estoy pensando qué voy a hacer. Yo ahora terminé el doctorado, la etapa que sigue es pedir una beca o un contrato postdoctoral, que son, dependiendo en qué lugar del mundo, 1, 2, 3 años, que es para continuar con una investigación. Estoy en ese proceso, no se sabe dónde me va a llevar la vida, así que bueno, no sé, expectante, pero la idea es seguir investigando sobre lo mío. Bueno, en este momento estás disfrutando, por llamarlo de alguna manera, de todos tus logros académicos, y pregunto, no por desconocimiento, aquí en la ciudad del Trébol sos la única, me parece, que has tenido esta clase de carrera y con este título, ¿no? Yo creo que en astronomía sí, pero después también está Andrés Boazo, que hizo su carrera en la licenciatura en física, así que son carreras primas hermanas. Pero no son iguales. ¿Has pensado alguna vez en ponerte un traje para ir a visitar la luna, no sé, las estrellas? ¿Te ves por ese camino o no? No. Astronauta no, hay que tener otras habilidades que no tengo. La carrera de astronauta es una carrera aparte, distinta. La gente que se dedica en general o que postura este tipo de puestos suelen estar relacionados con la armada, militares. Uno necesita una preparación física particular. No me veo por ese lado. Ahora, si alguien me quiere proponer como estos viajes tipo turísticos al espacio, ¿por qué no? Abierta a esas propuestas. No, sí, me parece, sería un sueño
ver la Tierra desde el espacio debe ser algo que... ¿Y cómo te sentís, digo, el ser humano en sí, ¿no? Porque es demasiado el universo, uno se siente como muy chiquitito ahí, ¿no es cierto? Dentro de este gran universo. Creo que pasan dos cosas, al menos lo que me pasa a mí, es que por un lado, bueno, nosotros vivimos en la Tierra, con los problemas que hay en la Tierra, con los conflictos, con el día a día, y a veces cuesta mucho como abstraerse un poco de eso y mirar que desde afuera quizás nada es tan importante. Pero bueno, después está lo del día a día. Pero creo que mi visión acerca de eso es que tener noción de que, por un lado, no somos especiales en el sentido de que desde afuera nos vemos muy chiquitos. Eso creo que es una lección de humildad para la raza humana. Pero por otro lado, pensar de que, bueno, o sea, hasta el día de hoy no sabemos si existen otras civilizaciones. No sabemos qué tan común o qué tan especial puede ser el desarrollo de la vida. Es un tema pendiente que yo creo que en los próximos 20, 30, 50 años vamos a dar un paso grande en eso, en esa investigación, en lo que es más astrobiología. Pero creo que ser conscientes de eso. Hasta el día de hoy hay 6.000 exoplanetas descubiertos. No conocemos hasta ahora ninguno como la Tierra. Entonces, para mí la lección es muy especial este planeta, es muy especial cuidar los recursos, tratar de vivir en paz, no abusarse del medio ambiente, porque realmente es el único lugar donde que hay tenemos. Vida, claro, y donde se conoce que hay vida humana. Donde se conoce que hay vida y donde la vida es posible, porque también hay muchos proyectos y una ambición desmedida por llegar a Marte, por ejemplo. En Marte no hay nada, es un planeta que está seco, es hostil, es frío, no hay atmósfera. Entonces es como un par de ricos, si quieren, pueden ir a ponerse una cápsula y vivir ahí si quieren. Pero no hay nada, o sea, todo lo tenemos acá. Entonces me parece que es un poco de eso, de tomar distancia y tener humildad acerca de lo que es la raza humana, el lugar donde vivimos, y por otro lado, proteger esto, porque la realidad es que no tenemos otro lugar donde ir. Pero bueno, siempre están pendientes de esas preguntas de si somos o no somos los únicos. Exactamente. Bien, es una linda lección esto de no sentirnos lo máximo, porque somos lo mínimo en el universo, pero a la vez somos los únicos, en definitiva. Sí, hasta ahora. Hasta ahora somos los únicos. Nair, muy lindas tus lecciones, muy linda tu historia de vida. Bueno, a todos los éxitos para lo que planees y para lo que proyectes.